Los grandes incensarios son cruces, espinas y diversidad de decoraciones que llamaron la atención de los arqueólogos al descubrir los primeros indicios de Samabaj, que, según ellos, era un importante sitio de peregrinación. Lo importante es que contiene vestigios arqueológicos que determinaron que el mayor movimiento del lago se dio en el Clásico temprano, vasijas que se relacionan con el concepto del cosmos maya. La pregunta era, ¿por qué se ofrendaba al lago? La respuesta a continuación. Hace 2000 años ocurrió una catástrofe. El nivel del agua subió dejando en las profundidades a Samabaj alrededor del año 300 después de Cristo, hace 1700 años. Las causas de su inundación aún no se han investigado. Sin embargo, un grupo de geólogos plantean que deslaves de grandes dimensiones ocasionaron el aumento del nivel del lago. Otra teoría arroja que pudo haber sido las coladas del volcán Atitlán, el más joven de los tres que se erigen alrededor del lago. Según los expertos, hace más de un siglo el volcán Atitlán hizo una gran erupción, expulsando un gran río de lava hace 2000 años. La arqueóloga guatemalteca Sonia Medrano tiene a su cargo el proyecto Samabaj, el cual investiga desde el 2008. Los geólogos proponen que esa correntada de lava cerró el drenaje natural que tenía el lago, o sea que el lago tenía un río por el cual se drenaba hacia la costa sur en ese sector de San Lucas Tolimán. En esta gráfica se puede observar cómo pudo haber estado ubicada la ciudad antes de ser inundada. Las construcciones de Samabaj realmente no se pueden comparar con las de otros lugares como en tierras bajas mayas, como Tikal, como en Petén, son anteriores, mucho anteriores. Las construcciones que hoy en día vemos de Tikal son del 600 o el 700 después de Cristo, y Samabaj quedó hundido en el 300 después de Cristo. Según la arqueóloga, Samabaj estuvo en una isla, ocupaba un área de construcción de 400 por 300 metros y tiene alrededor de 30 estructuras. Una de las estructuras es la más importante de todas, que yo le bauticé de Plaza Cerrada, porque es el área ceremonial, tiene 50 metros de largo, que es más o menos el largo de un campo de fútbol, y 30 metros de ancho, y está cerrada en todos sus lados por lo que parecen ser edificios. Por supuesto, todo se ve muy destruido porque ha permanecido 1700 años bajo el agua, y tiene muchos monumentos alrededor, hay 11 monumentos relacionados con esa construcción. Hasta el momento no se ha descubierto un área que tenga tantos monumentos concentrados en una sola construcción. Esto hace pensar que era un sitio muy importante e impresionante para la civilización maya, utilizándolo como un centro ceremonial. Hoy en día los tradicionalistas de Santiago Atitlán todavía se refieren a que el lago es el ombligo del mundo, ellos así lo dicen. Rumulush Uleu, el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra. Y esto nos da una gran idea del significado del lago para las tradicionalistas hoy en día, y sin duda eso es algo que ellos han heredado desde el pasado. Entonces, si hoy en día dicen que el lago es el ombligo del mundo, imagínense lo que era Samabaj en el ombligo del mundo. Esto indica que los lagos eran cuerpos de agua muy importantes. Para los antiguos mayas, la muerte no era el fin definitivo de la existencia, sino creían que el alma se trasladaba al inframundo, llamado Xibalbá por los quichés. Aquel otro mundo se ubicaba en las entrañas de la tierra, bajo la selva y más allá de las masas de agua, en este caso Atitlán. En el centro de México se hablaba que la ciudad de donde se originó la civilización es Tula, o Tulán, y Tulán no es nada más que lugar rodeado de tules. Y si el lago de Atitlán tiene montañas, tiene volcanes, tiene los dioses de la creación, pero también está rodeado del tul, yo creo que se le identificaba en algún momento como una representación del origen, no solo de los seres humanos, sino tal vez de todo el mundo. Samabaj se encuentra hoy sumergida de la parte más alta, que es el área ceremonial, 20 metros, y el área con estructuras residenciales están entre 30 y 40 metros bajo la superficie.
Los expertos consideran que la población de Samabaj pudo haber sido pequeña. Tenemos en este momento 4 grupos residenciales que tienen más o menos 15 estructuras. Y si vamos a pensar que cada estructura tenía 5 personas viviendo ahí, probablemente, o eso tal vez hasta sería mucho por el tamaño de una de las estructuras, no pasamos a 200 y 300 personas viviendo en el sitio. Pero Samabaj no era importante por la población que vivía ahí. Samabaj era un centro ceremonial al cual se estaba llegando a hacer rituales. Estos habitantes constantes de Samabaj probablemente solo estaban ahí para darle mantenimiento al sitio y para recibir a los visitantes. Era un centro ceremonial que la gente estaba llegando a visitar y los habitantes probablemente ni eran permanentes, tal vez llegaban o se turnaban en diferentes procesos y atendían a los visitantes en estas pocas residencias o áreas domésticas que tenemos. Las primeras exploraciones y las investigaciones posteriores dieron con el descubrimiento de estas piezas de cerámica, vasijas e incensarios al fondo del lago. Para los arqueólogos, estos descubrimientos explicarían el porqué de su hallazgo. Samabaj era un importante centro ceremonial y con su inundación los pobladores querían apaciguar a los dioses. Ahora que ya sabemos que Samabaj fue inundado por un desastre natural, creemos que después de ese desastre hubo una preocupación muy grande por ofrendar a los dioses que controlaban pues obviamente la lluvia y todos los fenómenos naturales. Que tal vez tengan que ver con el miedo que le quedó a la gente del lago que se tragó el centro ceremonial. Ellos comenzaron esta tradición de echar depósitos al agua para tranquilizar la tragedia, por así decirlo. El hallazgo de estas piezas son esenciales para poder fechar el momento del hundimiento y fechar la ocupación del sitio, que se cree fue 200 años antes de Cristo, hasta 300 años después de Cristo. Las vasijas que nosotros hemos encontrado en los alrededores de la isla antigua de Samabaj son producto de movimiento cuando se estaba inundando el sitio. Yo pienso que la gente tuvo tiempo de dejar el lugar, o sea, no creo que hayan habido catástrofes humanas, pero sí dejaron, obviamente, su cerámica y obviamente muchos materiales perecederos que no tenemos. La gran mayoría de vasijas que se han encontrado son incensarios, decorados con cruces que representan el concepto de las 4 esquinas del universo, y las espinas representan el tronco de la ceiba, que para los mayas es el cosmos maya. Con estas evidencias, Atitlán era un gran centro de peregrinación, incluso por los habitantes de Teotihuacán. Y encontrar acá objetos de estilo teotihuacano, pues llama mucho la atención porque se pensaba que los teotihuacanos solamente habían tenido relación con las ciudades de Caminal, Juyú y Tikal. Y que haya objetos de este tipo aquí en el lago nos indica que este era un centro de peregrinaje para mucha gente. Las investigaciones aún continúan. Las limitantes para el avance es el trabajo subacuático. Cada uno de los arqueólogos puede sumergirse 2 veces al día, con un máximo de 45 minutos de trabajo en la parte alta y 30 minutos en la locación más profunda. Hasta ahora se han realizado 3 temporadas de trabajo, desde el 2008 a este año, con lo que se ha logrado hacer un plano general del sitio, saber qué estructuras existen y reconocimientos generales. Con esto aún quedan muchos eslabones perdidos para poder tener una historia continua de los antiguos pobladores alrededor del lago. Todavía estamos en el principio del conocer cómo era el sitio. Dar más explicaciones, todas son hipotéticas en este momento. Pues el patrimonio subacuático en Guatemala está adquiriendo mucha relevancia con Samabaj, porque es el único sitio en Mesoamérica con estas características. Yo creo que si unimos lo que se ha encontrado en el lago de Amatitlán con lo que se ha encontrado en el lago de Atitlán, me atrevería a decir que es el conjunto de mayor relevancia en toda Mesoamérica de patrimonio subacuático. Samabaj, junto a otros sitios arqueológicos alrededor del lago, siguen a la espera de ser investigados. Una historia que podría contar el pasado de esta parte del altiplano guatemalteco de la antigua civilización maya. En este museo lacustre, dentro del Hotel Posada Don Rodrigo en Panajachel, guarda parte de las piezas que han sido rescatadas. La lucha por indagar el pasado y evitar que se extingan las tradiciones del presente continúan.
Algún día, inevitablemente, lo que hoy vemos también será investigado, pero lograr que se prolongue por años depende de nosotros y de conservar nuestra identidad. Sin pensar que un día de buceo lo llevaría a encontrar la ciudad perdida, Roberto Samayoa Asmus le dio un bello aporte a la arqueología. Cuando realizamos este reportaje, nadie se atrevía a apostar por dar a conocer a Samabaj. Las investigaciones continúan y esperamos un día conocer más de este importante lugar que pudo ser el ombligo del mundo, según la cosmovisión de los mayas. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Guatevisión.